las capas embrionarias. Hay 3 capas, de las cuales la media, que es el mesodermo, se divide en 2 capas, una antigua y una moderna. Por lo tanto, podríamos decir 4 capas, ¿no es cierto? El endodermo, que es la más antigua y pertenece al cerebro antiguo. El mesodermo antiguo, cuya capa está controlada por el cerebro antiguo. El mesodermo nuevo, que es lo que vamos a ver hoy y que ya es un salto evolutivo y ya pertenece al cerebro nuevo. Y la última capa, la más nueva del cerebro nuevo, es el ectodermo, la última capa evolutiva. Entonces, cuando ustedes tienen un caso que les llega, lo primero que tienen que ver es, con el diagnóstico que trae la persona en los pulmones, en el hígado, en la vejiga, ver a qué capa embrionaria pertenece. Eso es lo primero que tienen que ver. Entonces este cuadrito medio como que se lo van a tener que aprender de memoria. El endodermo es la hoja germinal que se formó primero en la evolución, abarca los órganos relacionados con la supervivencia, y es literal así. Entonces, los conflictos son situaciones que amenazan la supervivencia. ¿Qué órganos o tejidos están involucrados? Todo lo de la digestión, desde la boca hasta el ano. Fíjense, la boca, el paladar, la lengua, la amígdala, las glándulas salivares, las parótidas, nasofaringe, o sea, la respiración también, glándula tiroides, glándulas lagrimales, oído, medio, tercio inferior del esófago, para cuando me han hablado de reflujo esofágico, tercio inferior del esófago, pertenece a endodermo, conflicto de supervivencia, alvéolos pulmonares, o sea que todo lo que es pulmón es miedo a la muerte, conflicto de supervivencia, oído, páncreas, estómago, duodeno, intestino delgado, colon, colon sigmoide, recto. Todo esto es endodermo, por lo tanto es la capa más primitiva controlada por la parte más antigua del cerebro, que es el tronco cerebral, por lo tanto conflictos de supervivencia. Próstata, vejiga, el trígono, tubo colectores de riñón, útero por el tema de crear vida y descendencia, porque tiene que ver esto con la supervivencia propia y la supervivencia de la especie, y trompas uterinas. Entonces, todos estos tejidos pertenecen al endodermo y están controlados por el tronco cerebral, que es la parte más antigua del cerebro. Entonces, cuando ustedes tienen un caso, lo primero que tienen que ver es el tejido que está afectado, el tejido o el órgano, y ver a qué lámina evolutiva pertenece. ¿Pertenece al endodermo? Conflicto de supervivencia. Pertenece al mesodermo, porque son todas, por ejemplo, las glándulas mamarias y todo lo que son tejidos de protección, órganos y tejidos controlados por el cerebelo, la dermis, todo lo que rellena, las meninges, la pleura, peritoneo, pericardio, todo esto es protección de la propia vida. Mientras que las glándulas mamarias, escroto, trompa de Eustaquio, es preocupación por el nido, o sea, preocupación por la descendencia, por los hijos. Ambos, el endodermo, que tiene que ver con conflictos de supervivencia, y el mesodermo antiguo, que tiene que ver con conflictos de protección, ambos pertenecen al cerebro antiguo. Entonces, lo primero que tenemos que ver para hacer un análisis es eso, ver en qué órgano o en qué tejido está la afección, ver a qué capa pertenece y después ver si pertenece al cerebro antiguo o al cerebro nuevo. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente tienen un comportamiento opuesto. Entonces, hay un problema, como dijimos, en un caso de hígado, en otro de pulmón, en otro
no me acuerdo qué, pertenecen al endodermo, cerebro antiguo. Hay problema en las mamas, mesodermo antiguo. Ambos son pertenecientes al cerebro antiguo. Entonces nos tenemos que ir a este cuadrito, que también lo pueden imprimir y tener de memoria, a este aquí, en donde decimos, ya sea que pertenezca a un tejido controlado por el tronco cerebral, endodermo, o a un tejido controlado por el cerebelo, mesodermo antiguo, el comportamiento que va a tener la enfermedad va a ser esto acá en amarillo, que es cómo se comportan los tejidos dependientes del cerebro antiguo. Frente esta parte que se llama, acá está las dos fases, esta es la segunda ley, ¿no es cierto? La segunda ley de Hammer, y dice que cada programa de supervivencia tiene dos fases, desde que se produce el conflicto hasta que se desarma el conflicto, o sea, la parte de, justamente, de donde está el conflicto activo, que es la parte de simpaticotonía, y la otra fase es desde que se soluciona el conflicto hasta que se restituye, se vuelve a la normalidad, que es la fase de vagotonía. Entonces, en fase de conflicto activo, todos los tejidos afectados que pertenezcan al cerebro antiguo van a tener multiplicación celular. Multiplicación celular, tumor, o sea, hay una multiplicación celular. Recién cuando se combate, cuando se resuelve el conflicto, es cuando se entra en esta fase de vagotonía y hay una reducción del tumor hasta que se vuelve a la normalidad. Entonces, primero dijimos localizar el tejido o el órgano, después ver si pertenece a endodermo, a mesodermo antiguo, moderno, ectodermo, para ubicarlo en qué cerebro está, si en el cerebro antiguo o en el cerebro nuevo. Después, que ubicamos que está en una de los dos cerebros, si está en este, decimos, está con multiplicación celular, entonces está en fase de conflicto activo, todavía no resolvió el conflicto, tiene que resolver el conflicto. La persona tiene sueño, está cansada, no quiere trabajar, en realidad está en fase de vagotonía, ya resolvió el conflicto y está en proceso de curación hasta que vuelva a la normalidad. Si, por el contrario, que ahora todavía no lo vimos, lo vamos a recién ver hoy, mesodermo nuevo, hay algún conflicto ya del cerebro nuevo, como temas de autoestima, temas de lo que quiero hacer en la vida, esos ya no son conflictos de supervivencia o de protección como el del cerebro antiguo, que es lo que compartimos con los animales. Esos ya son conflictos más nuevos. Entonces, las cuestiones de territorio, las cuestiones de poder, las cuestiones de autoestima, obviamente que siguen siendo conflictos humanos importantes para nosotros, pero ya no van a ser conflictos de supervivencia, sino que van a ser conflictos de valía, de territorio, de poder. Entonces, los tejidos asociados a eso, que es lo que vamos a ver hoy, que van a ser todo el sistema locomotor, hueso, músculo, tendones, todo eso ya, tejido adiposo, todo eso ya pertenece a cerebro nuevo. Y acá vamos a ver que va a haber un comportamiento justamente opuesto a los tejidos provenientes del cerebro antiguo. Entonces, frente a un conflicto, vamos a ver, por ejemplo, hueso, ¿no es cierto? Que es un tejido de cerebro nuevo, de mesodermo concretamente nuevo, que lo vamos a ver hoy. Cuando el hueso es afectado y hay osteoporosis o hay deficiencia o alteración, eso me está indicando que está el conflicto activo. Hubo un conflicto que hizo que el cerebro active un programa, va a estar en la fase de conflicto activo mientras haya daño celular, y cuando se resuelva el conflicto va a haber una multiplicación celular, restitución del tejido
para llegar a la normalidad también, como en este caso, ¿ven? Pero son dos curvas que son exactamente opuestas. Entonces, primero, para identificar, lo primero que tenemos que hacer es con el tejido afectado, ver a qué capa pertenece. Después, con el comportamiento que tiene el tejido, o la persona o los síntomas, ver en qué fase está. Si ya está en fase de resolución, le decimos que espere, que haga tratamiento para esta fase, un tratamiento natural, que puede ser con flores, que puede ser con terapia, ya puede ser explicando todo este proceso hasta que alcance la normalidad. Y si está en fase de conflicto activo, le ayudamos a la persona a que reconozca ese conflicto, lo pueda solucionar, explicarle que va a entrar en fase de vagotonía hasta que recupere la normalidad. Bueno, entonces este cuadrito como que lo tienen que saber de memoria. La quinta esencia, que es la quinta ley biológica, también lo tienen que saber. ¿Para qué? Para encontrarle un sentido a los programas, porque en realidad esto nos va a dar la pauta de que el cuerpo no está en contra nuestro, sino que el único problema que tiene es que está respondiendo a programas antiguos que hay que desactivarlos. Pero si frente al miedo a la muerte, el ratón, ¿no es cierto?, produce muchas células pulmonares porque de esa manera respira más rápido, tiene más oxígeno para escapar del gato, y el hombre lo hacía también para escapar de los animales de la selva hasta llegar a su cueva o esconderse. Hay un sentido biológico ahí. El sentido biológico de eso no es crearnos un cáncer de pulmón y que nos tengamos que morir de un cáncer de pulmón. El sentido biológico es que frente al peligro tenemos la capacidad de producir más células pulmonares, llevar más oxígeno, correr más rápido, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando se termine la situación de peligro. El problema es que muchas veces las crisis los diagnósticos que dan los médicos con este decreto de la enfermedad hacen que en el humano se active ese miedo ancestral, antiguo, de miedo a la muerte, y frente a un diagnóstico la persona crea, como lo vieron en la misma, en ese primer videíto que les mandé. Entonces el humano cree que tiene que escapar de la muerte frente a ese diagnóstico que lo hacen, y crea la misma situación que ancestralmente tenía que hacer para escapar de los animales peligrosos de la selva, cuando en realidad eso está actuando en contra. Pero es un programa biológico que tenía un sentido hace miles y miles de años atrás, y hoy ya no es necesario ese programa, porque no tenemos que escapar de ningún predador. Lo que pasa es que esos programas quedan ahí. Entonces lo importante es que sepamos eso, que sepamos para desactivarlos en nosotros cuando aparece el miedo a la muerte, y que sepamos también para poder desactivar en nuestros consultantes o en nuestros pacientes que frente a un diagnóstico tienen un miedo que puede ser peor que la enfermedad de base que tienen. Entonces esto es importante, lo de la quinta ley. Bueno, volviendo a las capas, habíamos dicho entonces que en el endodermo es todo lo que es digestivo, respiratorio, renal y los órganos de supervivencia de la especie también. En el mesodermo vimos todos los tejidos de protección: dermis, meninge, pleura, peritoneo, todo lo que recubre, y las glándulas mamarias, que es para la protección del nido, de la descendencia, para amamantar a los hijos. Y ya cuando tenemos órganos pares, ya ahí empieza a importar la lateralidad. Bueno, ahora estoy viendo de lo que me han mandado, que les dije que bueno, que justamente la idea era trabajarlos aquí para, no que yo se los resuelva por WhatsApp, sino que
explicarles cómo es el mecanismo para que ustedes puedan resolverlo. Acá me puso Alicia, hernia de hiato, fibromas en el útero. Bueno, hernia de hiato lo vimos acá, el tercio inferior del esófago. La hernia de hiato es en la conexión del esófago, la parte final del esófago con el estómago. Fibromas en el útero también. Tenemos recién el cuello del útero está en el ectodermo, pero el útero, el endometrio, está en el endodermo. Y la parte del útero, que es la muscular, que es donde se producen los fibromas, está en la parte muscular que sería el mesodermo antiguo, que es de protección. Ovario poliquístico, el ovario también pertenece al cerebro antiguo. Y acá hay, que lo deben haber visto en el libro, y algo lo vimos acá la clase pasada, ¿con qué tiene que ver el útero? Con la casa, con el lugar para la descendencia, con si el hombre con el que estoy puede ser padre para mis hijos. Ese es el conflicto. Entonces, ahí hay que ver cómo está esa pareja en donde la mujer tiene ese síntoma en el ovario. Después me han puesto 70 años, culebrilla, herpes, eso es cerebro nuevo, porque la piel es cerebro nuevo. Omóplato derecho lo vamos a ver hoy vamos a ver todo lo que es la parte muscular, esquelética, por eso tampoco le quería responder cosas que no habíamos visto. Gastritis, ahí puso Alicia, mujer de 60 años con gastritis crónica, colon irritable, constipación, hernia de hiato. Fíjense que es la parte digestiva, todo lo que es parte digestiva en esa mujer de 60 años. Por lo tanto, lo que me ha dicho de gastritis, estómago, colon irritable, colon, constipación también, conflicto de agua, la madre, problemas con la madre, hernia de hiato también, tercio inferior del esófago. Eso para esa mujer de 60 años que tiene todo lo relacionado a la parte digestiva. Ya después, en el otro caso que me puso en el 24 de abril, mujer con insomnio, artrosis, todo esto, la artrosis, las piernas, dolor de pierna, esto ya es tema de lo que vamos a ver hoy. Por eso no le quería contestar cosas que no habíamos visto. Todo lo que es óseo, muscular, tendones, locomotor, lo vemos hoy. Con Constanza estuvimos viendo lo de la hija, los broncoespasmos y todo eso, que es conflicto de supervivencia y tiene que ver con cerebro antiguo. Estoy mirando, miedo a la muerte, sí, Bueno. ¿Algún otro caso más, alguna otra duda más? Aquí estoy viendo para contestar. O sea, les contesté lo que es cerebro antiguo, porque no quiero contestar temas que son de cerebro nuevo, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver mesodermo nuevo, y como es muy largo, porque son muchos los tejidos y muchos los conflictos, hoy vamos a ver mesodermo nuevo, y la próxima clase vamos a ver ectodermo, ectodermo con las constelaciones. Sí, Mónica, ¿qué querías preguntar? Hola, buenas tardes a todos. Después me voy a cambiar el nombre porque vos me tenés como Alicia, así que me voy a cambiar. Es Alicia. mi nombre también, ¿no? Alicia Mónica, está todo bien. Está. Esta persona que yo puse, que tiene fibromas en el útero y hernia de hiato y todo eso, también tiene un fibroma grande en la entrada del cuello del útero. Y también tiene colesterol alto, no sé si tiene algo que ver. Solamente eso, y
y buena tarde a Bueno, todos. está. En el cuello del útero ya es un programa de cerebro nuevo y tiene que ver más con la sexualidad y la pareja. ¿Cómo está esta persona con su pareja? ¿Hay conflicto ahí? Tenían conflictos y terminaron separándose. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces, las dos cosas estaba, conflicto. En el útero es un órgano, pero espectacular porque tiene todas las capas. Tenemos el endometrio, que pertenece al endodermo, tenemos la parte muscular que es de protección que pertenece al mesodermo, y tenemos el cuello del útero que ya pertenece al ectodermo. Entonces, un órgano tiene todas las capas evolutivas y cada capa tiene que ver con un conflicto distinto. En el endometrio, cuando hay endometriosis, es que la mujer siente que no puede tener un hijo en esa circunstancia. Puede ser porque, qué sé yo, porque no tenga hogar, porque esté viviendo en un lugar en donde no sienta que es un hogar para formar una familia, en donde, bueno, no hay lugar para tener un hijo, no hay hogar para tener un hijo. Cuando el conflicto es en el mesodermo, que es la parte muscular, que hay fibromas, esos fibromas son un engrosamiento de esa capa muscular para proteger ese hijo. Entonces la mujer siente que no está protegida por el hombre, o el hombre no hace algo para proteger, o no tiene la protección porque, qué sé yo, quedó embarazada o quiere quedar embarazada pero no tiene los medios económicos, o la pareja no la apoya, o ella quiere y la pareja no quiere. Pero ahí, cuando hay el mesodermo, ya es tejidos de protección. Cuando se produce fibromas, hay una cuestión de que necesita una protección que no tiene y la hace ese tejido. Y ya en cuello del útero, que lo vamos a ver la clase que viene, ya ahí hay conflictos con la pareja. Entonces la mujer siente que su pareja no está, no la protege a ella, o no le da o no la apoya como quisieran. Pero ahí se ve que, por eso pregunté, fui a lo de la pareja, porque si quiere tener un hijo y no siente que la pareja lo apoye, y también hay una cuestión ya más en el tejido último de ectodermo, en donde ya me habla de cuestiones más personales y sexuales, íntimas, no de supervivencia ni de protección, pero sí de otros temas importantes. Ahí hay de nuevo un conflicto con la pareja. Entonces, tal vez ahora que se separó, con todo el duelo, con todo el dolor que implique eso, pero a lo mejor de esa manera ella está resolviendo el conflicto y después se pueda sanar. Ya cuando tengamos la clase de hoy, vamos a poder, yo los guié en los que eran temas que habíamos visto, porque no les puedo ayudar a resolver algo que no vieron, porque no van a entender nada. Hoy vamos a empezar con cerebro nuevo, con tema nuevo, y todos los tejidos que veamos hoy van a ver que frente al conflicto van a tener el comportamiento totalmente opuesto a lo que tenía en el cerebro antiguo. Entonces, si un conflicto en el cerebro antiguo producía multiplicación celular, y se resolvía, cuando se resolvía se entraba a la normalidad, acá va a haber disfunción, va a haber mal funcionamiento, va a haber disminución de tejido, erosión de tejido, hasta que se resuelva el conflicto y vuelva a la normalidad. Entonces, el mesodermo nuevo, que ya forma parte del cerebro nuevo, ya aborda temas de la adaptación. Ya no estamos hablando de la supervivencia, ya no estamos hablando de la protección. Esa es la parte del cerebro que compartimos con los animales, y una vez que está garantizada la supervivencia y la protección, ya empiezan, como la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, ya empiezan a interesarnos otros temas. Esta capa, la del mesodermo nuevo, es la capa que se desarrolla cuando es necesario adaptarse al medio.
se relaciona con órganos y tejidos vinculados al movimiento. Así que todo lo que tenga que ver con el movimiento, los huesos, los tendones, los ligamentos, los músculos, todo esto va a ir formando parte de este mesodermo nuevo. Los conflictos biológicos que afectan a estos tejidos son la autodevaluación o la pérdida de la autoestima, que es lo mismo, la autodevaluación o la pérdida de la autoestima. Entonces, fíjense que ese es el patrón general. Después vamos a ver que los diferentes tejidos van a diferir en qué área he perdido mi autoevaluación o en qué área he perdido mi autoestima, pero todos en general tienen eso en común. Así como el endodermo tenía conflictos de supervivencia, acá los conflictos relacionados a estos tejidos de esta capa son los de la pérdida de autoestima. La parte del cerebro que controla los tejidos dependientes del mesodermo nuevo es la sustancia blanca, que es la parte interior de la corteza. Y los tejidos involucrados son los huesos, incluida la dentina, los tendones y ligamentos, el tejido conjuntivo, el cartílago, el tejido graso, el sistema linfático con vasos y ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos, excepto los coronarios, la musculatura estriada, el miocardio es estriado en un 80%, el parénquima renal, la corteza adrenal, o sea, las suprarrenales, el vaso, ovarios y testículos de nuevo, importa la lateralidad. Acá, ovarios y testículos están, ¿por qué? Porque tienen una parte que depende del endodermo, que es la parte que tiene que ver con la supervivencia. Los testículos generar los espermatozoides y los ovarios los óvulos para poder crear un hijo y tener la descendencia y el nido. Pero acá en la parte del mesodermo nuevo, ovarios y testículos están como influyentes en la sexualidad, en la figura, en la apariencia y en las hormonas femeninas, en las hormonas masculinas en el hombre, en el deseo sexual, en cómo el hombre tiene un comportamiento masculino y la mujer un comportamiento más femenino dependiente de las hormonas, y esto es arcaico. Entonces esto es a grandes rasgos todos los tejidos que ahora vamos a ir viendo uno por uno con los conflictos. Vamos ahora, todo esto endodermo ya lo vimos, que estábamos repasando, ahora vamos a mesodermo nuevo. Entonces, aunque el mesodermo es una sola capa embrionaria, los distintos tejidos o partes están controladas por diferentes áreas cerebrales. El mesodermo antiguo está asociado a conflictos de protección y está controlado por el cerebelo, mientras que el mesodermo nuevo está asociado a conflictos de adaptación y está regulado por la sustancia blanca. Repasando, toda enfermedad se manifiesta en dos fases, que es lo que vimos hace un ratito. Hay una fase de conflicto activo, que es cuando los órganos y los tejidos del mesodermo nuevo muestran disminución en forma de necrosis, de osteólisis o ulceración de los tejidos afectados, o bien atrofia muscular, ejemplo osteoporosis, y hay una fase de curación que es desde que se resuelve el conflicto hasta que se llega a la normalidad, en donde las ulceraciones y las pérdidas de tejidos ocurridas en fase de conflicto activo son reconstruidas con ayuda de bacterias o virus especializados. El sentido biológico en esta fase es el de fortalecer. Los tejidos y órganos del mesodermo, que dependen del mesodermo nuevo, responden a conflictos de autodevaluación, a la pérdida de la autoestima o de la valía personal. Tejidos adiposos
hematopoyético y osteoarticular, suprarrenales, riñón, gónada, vaso y ganglios linfáticos. Implican comparación. El conflicto es que en la comparación, evaluación de las propias posibilidades en relación con la situación, ahí siento que estoy en menos. Por eso, por ejemplo, una muy buena flor para todos los conflictos de mesodermo nuevo de base sería Larch, que es justamente la flor para la autoestima y la flor para sentir que puedo. Esto, la evaluación de las propias posibilidades en relación de la situación, ya son creencias que tenemos, y las creencias muchas veces las heredamos. Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer es revisar estas creencias. Bueno, según la intensidad, el conflicto de autodevaluación afectará o los huesos, cartílagos, me desvalorizo en lo que soy, estructura, o en los músculos, ligamentos, me desvalorizo en lo que hago, mis acciones, o en la sangre, médula y nódulos linfáticos, me desvalorizo en mi familia. Fíjense que según la intensidad del conflicto y también según el área del conflicto, me desvalorizo en lo que soy, en mi estructura, afecta mi estructura, huesos y cartílagos. Me desvalorizo en mis acciones, en lo que hago, afecta a los órganos que tienen que ver con la acción. Me desvalorizo en mi familia, todo lo que tiene que ver con la sangre, la médula, los nódulos linfáticos, tiene que ver con la sangre, con la familia. Entonces me desvalorizo en mi familia, ahí es en donde aparece la somatización. La corteza suprarrenal es la glándula encargada de segregar corticoides y también andrógenos o hormonas sexuales. Los corticoides representan la buena dirección de los proyectos. O sea, algo de corticoide tenemos que tener. O sea, cuando el cortisol está muy alto significa estrés, pero si el cortisol estaría re bajo, indica que nuestras glándulas suprarrenales no tienen la capacidad para lidiar con las cosas cotidianas. Entonces, necesitamos un nivel de corticoides para funcionar bien en la vida. Los conflictos de haber sido desviado del camino, de ir en una dirección equivocada, de haber tomado una mala decisión, hacen que baje la concentración de corticoides y la persona se sienta cansada. Esto, en realidad, acá tenemos que ver la quinta esencia que es la quinta ley, ¿no?, de Hammer. ¿Cuál es el sentido de que me sienta cansada si estoy yendo en una dirección equivocada? Que esto es algo que pasa también en los animales. No alejarme más, quedarme hasta saber que estoy yendo en la dirección correcta, porque si estoy yendo en la dirección equivocada, me alejo cada vez más. Entonces, si me siento cansada, si siento que no estoy yendo en la dirección correcta, y antes que alejarme más vale me siento cansada. Ese es el sentido del cansancio. Cuando alguien se pierde, se siente cansancio. El sentido biológico es no alejarse más en la dirección equivocada. El estrés derivado de no tener dirección en la vida se manifiesta como una disminución del cortisol, o sea, con fatiga. Cada vez que sentimos fatiga es porque nos está faltando el cortisol, que es el combustible que tenemos para movernos en la vida. Entonces, cada vez que sentimos fatiga, tenemos que preguntarnos, ¿por qué siento esto? ¿Siento que estoy yendo en una dirección equivocada? ¿Siento que estoy haciendo algo que no quiero? ¿Que me metí en un proyecto que no quería? Aunque estos síntomas de fatiga crónica, de fatiga, son típicos de la fase curativa del cerebro antiguo, aquí corresponden a la fase activa. En cerebro nuevo, este síntoma de cansancio corresponde
a la fase activa. Así que ahí tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuál es la situación que estamos atravesando para ver si realmente esta es una fase de curación, este cansancio, ya solté, me aflojé y resolví un conflicto de supervivencia, o si en realidad estoy teniendo un conflicto. Este es el único en donde se superpone esto y hay que discriminar bien, ¿no? En donde